Ciudad Juárez queda en el estado de Chihuahua, en la frontera norte de México. Es un lugar emblemático del sufrimiento de las mujeres, dado que, según la autora Rita Segato, es donde se materializa el lema Cuerpo de mujer, peligro de muerte. Ciudad Juárez ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional debido a la situación crítica que vive en términos de violencia de género desde 1993 y la reacción deficiente por parte del Estado mexicano. Las víctimas de estos hechos suelen ser mujeres jóvenes entre los 15 y los 25 años, estudiantes o trabajadoras de las maquiladoras y de escasos recursos. Algunos informes han mostrado unos factores en común que tienen estos feminicidios. Por ejemplo, el hecho de que son secuestradas y mantenidas en cautiverio. Posteriormente, sus familiares denuncian su desaparición y no es hasta unos días o meses después que aparecen sus cuerpos en terrenos baldíos con signos de violencia. Esta violencia suele ser abuso sexual, mutilaciones o tortura. La impunidad en estos casos ha sido evidente. La misma autora señala tres aspectos. Primero, la ausencia de acusados convincentes para la opinión pública. Segundo, la ausencia de líneas de investigación congruentes y consistentes. Y como consecuencia de las dos anteriores, la continuación de un círculo de este tipo de crímenes. Además, se estudia una sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que evalúa la responsabilidad del Estado de México en la desaparición y posterior muerte de 3 mujeres jóvenes. Ellas son Claudia González, Esmeralda Herrera y Laura Ramos, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero el 6 de noviembre de 2001. Allí se estudia al Estado y su responsabilidad en términos de la falta de medidas de protección para las víctimas, la falta de prevención de estos crímenes en el entendido de que el Estado ya tenía conocimiento de que había un patrón de violencia de género que ya había dejado un centenar de mujeres asesinadas. La falta de la respuesta de las autoridades frente a la desaparición y la falta de la debida diligencia en la investigación del asesinato, lo que conlleva a una ausencia de medidas de reparación para las víctimas. El tema del género es muy importante en este punto porque se cree que es el común denominador de la violencia en Ciudad Juárez. Se alega que niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y en algunos casos terminan asesinadas producto de esta violencia privada. Se habla también de los arreglos de género, que son aquellos roles, valores y oportunidades que se les dan a ciertas personas con cierta identidad de género. Esto se relaciona porque es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y persistentes. Estos estereotipos se fortalecen cuando se reflejan en las políticas y en las prácticas de la sociedad, particularmente en el razonamiento y en el lenguaje de las autoridades de policía judicial, como sucedió en el caso de las 3 jóvenes. Por eso, la creación y el uso de estereotipos se convierte en una de las causas y de las consecuencias de violencia de género contra la mujer. Adicionalmente, en este caso, lo que sucedió fue que las maquiladoras empezaron a contratar más que todo mujeres, y esto logró que los roles tradicionales se modificaran, porque ahora la mujer era la proveedora del hogar. Para el Estado mexicano, el hecho de que los hombres fueran incapaces de desempeñar el papel tradicionalmente machista de proveedores del hogar generó en ellos comportamientos como el abandono familiar, el alcoholismo, la inestabilidad emocional, entre otras cosas, que propician los actos violentos. Asimismo, el informe de relatoría de la CIDH informa que la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y a la subordinación de las mujeres. A su vez, otros informes establecen que todos estos casos de violencia, es decir, los feminicidios, las desapariciones, los secuestros, la violencia intrafamiliar, no son casos de violencia aislados, esporádicos o episódicos,
sino que responden a una situación estructural de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres mexicanas. Así, estas acciones violentas están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género. Es por esto que el tribunal determina que estos feminicidios o estos homicidios fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. Bueno, como ya se dijo, estos hechos de violencia suelen traer violencia sexual. Según la autora Rita Segato, el uso y el abuso del cuerpo del otro sin que éste participe con intención o voluntad dirige al aniquilamiento justamente de la voluntad de la víctima. Esto quiere decir la pérdida de control total sobre su propio cuerpo. Esto es muy importante porque se utiliza este tipo de violencia como control legislador sobre un territorio y sobre el cuerpo del otro como anexo de ese territorio. ¿Por qué se hace esta referencia a la violencia sexual en este sentido? Porque, según la autora, debido a la función de la sexualidad en el mundo que conocemos, en un solo hecho se logran las dos cosas que busca una persona ejerciendo soberanía sobre la otra, que son la dominación física y la dominación moral. Solamente con la derrota psicológica y moral y la derrota física es que se logra verdadera soberanía sobre la víctima. Así, se dice que la lengua del feminicidio utiliza significante el cuerpo femenino para demostrar lo que es capaz de hacer por un bien mayor. Es decir, lo que hace es marcar el control territorial sobre los cuerpos femeninos de los otros hombres de Ciudad Juárez. Esto nos lleva a concluir que la violencia está inscrita en la cultura, que está normalizada, y que hay una estructura simbólica que le da poder a estos actos de violencia. Es decir, que los hombres entienden como válido y les hace sentido que su virilidad y su poder se demuestra a través de los actos agresivos con las mujeres. En este caso, se vulneran varios derechos. Entre ellos está el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, las garantías judiciales, el derecho de los menores, dado que 2 de las víctimas eran menores de edad de 15 y 17 años, el derecho a la protección judicial. Adicionalmente, el Estado incumple su obligación de respetar estos derechos y las obligaciones derivadas de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es así como se puede decir que el Estado incurre en irregularidades en las investigaciones. ¿Por qué? Porque hay demora en la iniciación de estas investigaciones, porque hay lentitud de las mismas, porque hay inactividad en los expedientes, negligencia, irregularidades en la recolección y realización de las pruebas, en la identificación de las víctimas, se pierden elementos materiales probatorios y no se tienen en cuenta las agresiones a las mujeres. Asimismo, se dice que los homicidios que presentan índices de violencia sexual son los que mayor impunidad tienen. En efecto, el Estado no actúa con la debida diligencia requerida para prevenir adecuadamente las muertes y las agresiones a las mujeres y además de todo no actúa como es de esperarse en el momento de la investigación. El Estado demostró no tener los medios y no proveer a sus instituciones con los mecanismos que necesitan para garantizar los derechos de las niñas y de las mujeres. Y esto se reduce a impunidad. Lo que sucede es que esta impunidad se puede traducir como un mensaje a la comunidad en donde la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y su aceptación social. Además de todo, aumenta el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres y la desconfianza de estas en el sistema de administración de justicia.